Bueno, pues ya se lo decía, con el voto exclusivo de Morena, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. PT y Partido Verde, aliados de Morena en la coalición de gobierno, ratificaron su rechazo a la propuesta que hoy será votada en el Pleno de San Lázaro. ¿Qué esperar ahí? Pues ya le decía yo, lo más seguro, todo indica que no van a alcanzar la mayoría calificada, pero sabe que yo ya en este país no espero nada, no hay que decir que algo no va a suceder porque de repente sucede. Vamos con Leticia Robles de la Rosa. ¿Qué tal, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues en unos momentos más, hacia el mediodía, el Pleno de la Cámara de Diputados va a abordar este tema y como tú bien dices, la moneda sigue estando en el aire porque pues nuestra clase política nos ha mostrado que así como dice una cosa, hace otra. Sí. Entonces, al menos ayer, como tú lo has resumido, pues solo con el voto de Morena, 45 votos, se aprobó en comisiones esta reforma constitucional en materia electoral, en una sesión, Pascal, en la que jamás se debatió el fondo, simplemente fueron posicionamientos, no hubo jamás un razonamiento jurídico del por qué sí o por qué no a cada una de las propuestas presidenciales para modificar la Constitución en el tema electoral. Hubo pleitos, Pascal, porque no les gustó a los morenistas una expresión panista en el sentido de que fue Pablo Gómez el que hizo lo que los panistas llamaron bodrio, y que eso llevó a la presidenta a presentar una iniciativa que no tiene el respaldo ni siquiera de sus aliados políticos, en el caso del Verde y del PT, lo cual, bueno, fue señalado por Leonel Godoy. Dijo, ¿cómo? Usted está ejerciendo violencia en razón de género, violencia política en razón de género contra la presidenta al asegurar que no tiene la capacidad ella de presentar una iniciativa, a lo que el PAN le reviró. Bueno, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que quien hizo la reforma fue Pablo Gómez, y que en términos estrictos, Pascal, pues todos los que le hemos dado seguimiento a este tema sabemos que quien hizo y redactó la iniciativa fue Pablo Gómez, a petición de la propia presidenta de la República, Pascal. Entonces, bueno, hubo un voto unánime de Morena en favor de la reforma. Hubo una confusión con la diputada Olga Sánchez Cordero, porque ella criticó el contenido, pero al final de cuentas votó en favor. Y en el caso del Verde y del PT, pues ya se oficializó lo que ya de alguna manera venían hablando en los últimos 6, 7 semanas. En el caso del Verde fue Ricardo Astudillo y en el caso del PT fue Pedro Vázquez los encargados de anunciar que en esta ocasión no iban a acompañar una iniciativa de reforma de Morena y que no lo hacían por la presidenta, al contrario, ellos siguen pensando que la presidenta pues es su aliada, la respetan, se sienten orgullosos de que ella sea la presidenta. Bueno, pero hay Pero no temas se van a en esa suicidar reforma. tampoco, ¿verdad? Así es, Pascal, así es. Y evidentemente, aunque te repito, no hubo debate de fondo, sí ambos mencionaron que el tema de las plurinominales, conocidas popularmente como plurinominales, que es la representación proporcional, y el financiamiento, pues fueron los dos temas que los saturaron y por eso no pudieron avanzar. Y hoy, Pascal, pues en un escenario normal, hace años, digamos, este anuncio de votos en contra harían pensar en automático que el día de hoy, pues al sostener su voto el Verde y el PT, no se va a aprobar la reforma porque no va a tener las 2/3 partes. A Morena le faltan 81 votos para poder tener las 2/3 partes. Entonces, sin el PT y el Verde no los va a lograr. Pero como tú dices, Pascal, quién sabe qué pueda pasar en los próximos minutos. Alguien decía, Jorge Ramos Pérez decía en Twitter, a lo mejor los muerde un mapache y entonces no van a la sesión. Claro, no van Y a la entonces sesión y ya con eso alcanza las 2/3 o se partes, ¿no? van al Sí, baño, sí. Pascal, y recordemos ¿Te que acuerdas en aquella? reformas
Aquella Sí, vez dime. que el diputado Paoli fue al baño, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es, Sí, histórica, sí, histórica, tanto que ya han pasado 30 años y la seguimos recordando, sí, Pascal. Entonces, bueno, recordemos que en una reforma constitucional las ausencias también pesan. sí, claro. Sí, como dicen, se vota con los pies, ¿no? Dicen, Así es. porque al no asistir, entonces se reduce el número de presentes y se reduce El coro. esa mayoría calificada o ese número Así es. necesario para lograr la mayoría calificada. Pues es que cualquier cosa puede pasar, Leticia Robles de la Rosa, en este país. Hasta que los muerde un mapache. Pues sí, ya veremos. ¿A qué hora está convocada el pleno? Es a las 11 de la mañana, Sí. Pascal. Entonces, pues más o menos al mediodía estarán abordando y esperemos que, pues al menos hagan un poco de debate y no solamente sea fijar posiciones y Sí. atacarse en lo personal, ¿no? Entiendo que se decidió que solamente hablaran los coordinadores. ¿Sí va a ser así o va a haber una discusión más amplia? Bueno, a ver, Pascal, tiene que haber una reunión de la mesa directiva Ujú, para terminar de fijar. Recordemos, Pascal, los acuerdos que logren por mayoría no anulan el reglamento. ujú. Entonces, si de repente hay un diputado que no estaba en el guión y quiere hablar, pues no le puede negar el derecho a hablar, Pascal, porque Sí. es su derecho constitucional y está reglamentado en el debate. Es tan diputado como los coordinadores o como la misma presidenta de la mesa Así directiva. es, efectivamente, Sí. todos son iguales. Bueno, pues así que sigue el suspenso y esto hasta que no se vote, pues no podremos decir se aprobó o se rechazó. Efectivamente, Esperaremos Pascal. entonces y luego ya, en caso de pasar, pues habrá que hablar de lo que pueda suceder en el Senado de la República, donde tú tienes totalmente dominada la escena informativa, estimada Que ya no Leti. llegaría ahí, Pascal, ya no llegaría al Senado. O En- sea, si se rechaza hoy, claro, si se ya no rechaza, llega al pues ya Senado. no. Ahí se muere. Exacto, y si se aprueba por alguna misteriosa razón, eh, Entonces sí lo vemos en el Senado. exactamente. Pues estaremos pendientes de ello. Gracias, Leti. Gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Sí, si asisten, pues casi todos los 500 diputados y el PT y el Partido Verde mantienen su voto en contra, pues no pasaría esta reforma. Pero ¿qué sucede si no asisten? Entonces hay que restar ese número y del total de presentes, siempre que haya quórum, desde luego, pues se sacan las 2/3 partes y con eso se podría aprobar la reforma electoral y por eso dice Leticia Robles de la Rosa que es una posibilidad, ¿no? Que en tiempos normales podríamos descartarla, pero en estos tiempos, pues quién sabe.